toda la palabra. Muchas gracias, señor presidente. María Mercedes. Yo quisiera hacer una referencia a lo que no dijo hoy en su discurso el señor presidente de la República cuando presentó el balance de su gestión. El presidente de la República le dijo a los colombianos que la economía apenas estaba teniendo una pequeña dificultad y exaltaba el comportamiento frente a la región. Pues yo quisiera recordarle al señor presidente de la República que en los 7 años, o casi 7 años que lleva de gobierno, derrochó la bonanza petrolera más grande que haya visto este país. Ampliaron los gastos permanentes del Estado, soportaron una bonanza transitoria. Y como no fueron capaces de ahorrar para la época de las vacas flacas, porque expandieron los gastos de manera pantagruélica, cayeron los precios del petróleo y le pasaron la cuenta de cobro al pueblo colombiano, que hoy la está pagando con una tarifa de IVA del 19% que se ha convertido en el mayor incentivo al contrabando en nuestro país. Y por otro lado, le aumentaron los impuestos a las empresas al 34% y al 40% si tienen ingresos de más de 800 millones, que están por encima del promedio mundial, inclusive por encima del promedio de la OCDE de tarifas corporativas. Y todo esto ocurre, señor presidente, en un entorno donde la industria no levanta cabeza y la inversión extranjera directa sigue debilitándose. El presidente de la República exaltó las obras de infraestructura y habló de la gran transformación nacional, pero no le dijo el presidente de la República a los colombianos que hemos perdido 2 o 3 escaños en los índices mundial del Foro Económico Mundial sobre la calidad de la infraestructura y que hoy estamos en el puesto 16 de 18 países en el estado de la red vial. Y además tampoco le explicó al país que prometió 50.000 kilómetros de vías terciarias y 7 años después apenas ha cumplido el 66% de sus promesas. Lo que es aún más grave, el presupuesto del INVIAS escasamente alcanza para cubrir los rezagos presupuestales. Pero además no le dice el presidente de la República al país que las vías 4G pueden llegar a tener sobrecostos del 40% por los descalces que hay frente a las expectativas financieras con las cuales fueron construidas y las que vive hoy el país. El presidente no habló de lo que está ocurriendo con la minería, una de las tales locomotoras que vendió en su campaña, hoy golpeada por la incertidumbre jurídica, hoy se encuentra seriamente debilitada en el apetito de inversión y además no ha sido el gobierno capaz de llenar los vacíos regulatorios y lo que duele aún más, estamos viviendo las consecuencias de una lamentable reforma a las regalías que le quitó a las regiones productoras una de sus principales fuentes de ingreso y se la redujo del 80 al 20% en estos 7 años. Pero tampoco dijo el señor presidente que en su gobierno Colombia ve reducidas las reservas de petróleo y no le dice hoy al país que más del 50% del petróleo que está refinando Reficar viene del extranjero. Muchos de ellos tienen que pasar primero por el terminal de Coveñas para ser bombeado hasta Cartagena, generando costos exorbitantes. Tampoco se refirió el señor presidente de la República a lo que está ocurriendo con la agricultura. No fue capaz de decir que este país había logrado ser declarado una zona libre de aftosa y hoy estamos viendo por el desgreño administrativo, por la persecución gremial y por la politización de las instituciones del sector que el fenómeno campea y cada vez me están presentando más incidentes en el país. Tampoco dijo el señor presidente de la República que al sector de agricultura, después de haberle prometido 4 billones de presupuesto, se le redujo en más de un 50% para la vigencia del 2017. Y lo que es aún más lamentable, 3 de cada 10 pequeños productores pueden acceder al crédito, pero el gobierno prefiere darle los recursos del agro a la construcción de 4G y a Odebrecht,
antes que a esos campesinos y pequeños productores que demandan el recurso para poder aspirar a una mejor calidad de vida. El señor presidente de la República tampoco abordó la situación de la salud y no fue capaz de referirse a la deuda de más de 6 billones de pesos que tienen con el sistema hospitalario, y tampoco fue capaz de referirse a que Caprecom fue liquidada sin que se conociera en detalle todo el robispicio que se había presentado con sus arcas al servicio de las clientelas políticas. El presidente de la República tampoco habló de la situación de seguridad del país y no fue capaz de reconocer que por sus malas decisiones se ha triplicado el área sembrada de cultivos ilícitos y también se ha generado una reducción del presupuesto de inteligencia en más de un 70%. Pero, señor presidente, le quiero recordar que el doctor Santos tampoco dijo hoy que en el año 2016 llegamos a cifras récord de hurtos de vehículos, que llegamos a cifras récord de hurtos residenciales, de hurtos comunes, y lo que es aún peor, en los últimos 7 años de su gobierno, la extorsión ha crecido más de un 263%. Y para que sintamos todavía más dolor, estamos viendo el debilitamiento del Estado de Derecho cuando a los terroristas se le premia y en la negociación con el ELN ese grupo terrorista no quiere partir con concesiones inferiores a las que se le dieron a las FARC. El presidente de la República habló de su compromiso con la corrupción. ¿Cuál compromiso?, se pregunta uno, cuando hoy estamos viendo que la principal modalidad de contratación es la contratación directa. Cuando, óigame bien, señor presidente, el 40% de los contratos que se hacen en el Estado se están quedando en el 27% de los contratistas, y en el caso de las regalías, el 80%. Con mucho gusto. ¿Cuánto tiempo más necesita, senador Duque? 2 minutos más. 2 minutos más, con mucho gusto, para el senador Duque. Además, en el caso de las regalías, 80% de los montos contratados se está quedando en el 12% de los contratistas. El presidente de la República exaltó su política exterior, pero no dijo que su silencio complaciente con la dictadura de Venezuela ha sido una de las actuaciones más lamentables de nuestra política exterior. Y además despotricó contra la política exterior anterior a su gobierno sin reconocer los avances tan importantes que tuvo el país en materia de tratados de libre comercio, tratados de inversión, o haber alcanzado dignidades tan importantes como la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo o la Secretaría General de la CAN. Me dolió, además, como colombiano, que hoy dijera el presidente de la República que el compromiso que hay con las FARC es un compromiso internacional. Las FARC no son un país, señor presidente. Las FARC son una organización criminal. Y si bien nosotros compartimos el principio de desmovilización, desarme y reinserción, a esos acuerdos Colombia tiene que hacerle modificaciones sustanciales, porque el narcotráfico no puede ser un delito amnistiable, la erradicación y la sustitución deben ser obligatorias, y la justicia especial para la paz no puede ser un remedio de petimetre y desastería al servicio de los intereses de un grupo criminal que quiere eludir su responsabilidad penal. Aquí estamos viendo que esa justicia especial va a tener la capacidad de hacer calificaciones jurídicas propias, entiéndase crear delitos. Esa jurisdicción va a limitar el papel de la Procuraduría y sus actuaciones, y además está permitiendo la participación en política sin que se hayan cumplido las penas. Yo debo decir que el discurso del presidente hoy es una apología al cinismo. Llama a la unidad cuando ha estigmatizado de enemigos de la paz a sus contradictores que han manifestado preocupaciones legítimas. Señores de la cabina, eran 2 minutos, dice el senador que le faltan 2 minutos, llevaré el tiempo yo también la próxima vez, le falta 1 minuto. Aquí el presidente, en esa apología del cinismo, llama del respeto, y llama al respeto cuando no fue capaz de respetar el sentimiento popular expresado en las urnas el pasado 2 de octubre. Llama el presidente de la República a la concordia cuando su discurso está plagado de ataques soslayados
a quienes han demostrado el buen ejercicio del poder. En fin, el presidente de la República hoy parece que no se ha enterado del país que está entregando, y claramente Colombia necesita un cambio, y ese cambio se lo vamos a dar en el 2018. Muchas gracias, presidente.